Me alegro que haya llegado el día de hoy para continuar con el estudio que estamos teniendo después de días de pausa, ¿no? Por no estar acá. Ustedes recuerdan que yo les dije que íbamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar acerca de Dios hasta donde Dios sea revelado, porque nunca podrá haber nadie en el mundo que pueda decir de Dios la última palabra, ni siquiera en los ángeles del cielo o por la eternidad, porque Dios el Creador siempre va a estar por encima de la comprensión de cualquier criatura. Sin embargo, Dios se ha revelado a sí mismo, y en lo que Dios se ha revelado en la Biblia, nosotros podemos saber. Y hoy pues nos corresponde hablar de Dios. Ya hablamos de Cristo en la forma de Cristo como hombre, Cristo como Dios. Después hablaremos del Espíritu Santo, pero hoy como Dios. Yo les decía hace 3 semanas atrás que la Biblia está escrita en la forma en que Dios vio que era mejor para comunicarse con el hombre. Pero que en la Biblia hay cosas que uno tiene que saber y tiene que analizar. Si usted tiene una versión de la Biblia, va a encontrar una versión de la Biblia no católica, me refiero, y si la tiene católica, va a encontrar que desde el Génesis aparece la palabra Jehová. Y si es católica, desde el Génesis aparece la palabra Yahvé. Sin embargo, no debía aparecer ni Jehová ni Yahvé hasta no haber pasado el libro de Éxodo después del capítulo 6. Porque antes de Éxodo capítulo 6 no había el conocimiento de este nombre que Dios le dijo a Moisés que él tenía. ¿Ustedes recuerdan que Moisés le dijo a Dios, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Si me preguntan, ¿quién fue el que me envió? Si Moisés le dijo a Dios, ¿cuál es tu nombre? Es porque no se sabía. Dios tenía otra forma de darse a conocer. La palabra, esas 4 letras que ustedes ven ahí, o que pueden ver aquí, esas 4 letras con que se escribe ese nombre que Dios le dio a Moisés, es difícil de pronunciar. De hecho, la pronunciación correcta no se conoce, porque los judíos, los que cuando escribían, ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Y para escribirlo tenían un cuidado especial, vamos a decir así. Solamente después que ya estaba escrito, el sumo sacerdote mencionaba ese nombre una vez al año. Pero al hacerse las traducciones, pues unos pusieron Jehová y otros pusieron Yahvé. Usted puede encontrar personas que le digan, no, pero el nombre de Dios es Jehová, y por eso Jehová. Si leen una versión católica, tendría que decir, no, el nombre de Dios es Yahvé. ¿Cómo usted pronunciaría ese nombre que tienen aquí? ¿Cómo usted pronunciaría este nombre que está aquí? Ese nombre no tiene vocales. Aquí está YHWH. Unos dijeron sencillamente, pusieron una aquí y sería lo más cercano, Yahweh, lo más cercano.
y pusieron Yahvé. Otros pusieron una E aquí, esto lo tuvieron como J, una O aquí, y pusieron Jehová. Pero son, vamos a decir así, traducciones no exactas de lo que Dios dio. La palabra esta, que está aquí, les enseñé en el papel, esa palabra lo que significa es el manantial de la vida. O sea, yo soy, o yo soy el que soy, lo que enseña es yo soy el que tengo la vida propia, que no viene de nada. Cualquier cosa que usted vea en la naturaleza, ya sea en los astros del firmamento, o ya sea en la tierra, desde nosotros los seres humanos hasta la más ínfima manifestación de vida, o en los minerales, cualquier cosa de esa es creado. Lo que tiene vida no la tiene de una manera propia. Nosotros tenemos vida, pero no tenemos vida propia. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy, le estaba diciendo, soy lo único que tiene vida propia. Toda la demás vida procede de mí. De esa manera, Moisés podía ir a los egipcios y decir, el autor de la vida, el que tiene vida propia, yo soy, es el que me envía. Cuando el faraón le dice, yo no conozco a Jehová o no conozco al Dios que tú estás diciendo, sencillamente lo que estaba diciendo que en sus adoraciones él adoraba criaturas no hechas por Dios, sino hechas por el hombre. Porque entre las cosas que existen en la tierra están todas las cosas que Dios creó él como Dios. Pero hay otras cosas que existen porque el ser humano, porque el hombre es quien las ha creado. También esto es un invento del diablo, porque él quiere que se confunda a yo soy, al Dios verdadero, con otros dioses que los hombres crean. Y cuando los que no creen en Dios hacen sus críticas, dicen, no, Jehová es un Dios más que existió y era el Dios de los hebreos, pero habían otros dioses que eran superiores y los hombres se pasan la vida entera inventando dioses en la figura de sus dioses o en la figura de los santos que ellos veneran o de las imágenes que ellos adoran, que ellos tienen. Miren hasta dónde viene la degradación del ser humano por causa del pecado. Dios es el creador. Dios como creador, todo lo que creó era bueno en gran manera. Fíjense, todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Creó seres inteligentes, creó cosas hermosas, creó cosas bellas, pero ahora una criatura de Dios que es el ser humano, ellos crean según su propia mentalidad, según sus propias inclinaciones, sus propias emociones, crean dioses y crean dioses ajenos. Por ejemplo, ustedes han visto alguna vez tallado en una madera o en alguna cosa algunos dioses que la gente crea. Sí, bien feo. Qué feos son, ¿verdad? No tienen fisonomía de las cosas. Dice la Biblia que el hombre agarra un palo, corta un palo, una parte lo agarra para hacer fuego, otra parte para otra cosa y después talla una figura y dice, este es mi Dios. Yo me imagino, ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba con Dios en el monte, que Dios le estaba dando la ley
que el pueblo pidió haznos dioses y que ellos recogieron oro y sacaron un becerro. No, lo lindo fue que Aarón dice, yo tiré todo el oro y salió un becerro. Como si tratando de justificarse. El dios Dagón, mitad hombre, mitad pez, es que lo que el hombre crea no tiene la calidad de lo que Dios crea. Pero el hombre, por causa del pecado, cree en todas esas cosas que yo iba a decir una palabra para catalogarla, pero no la voy a decir por respeto, ¿no? Pero qué tonto es el ser humano que en vez de creer y confiar en el Dios creador, confía en ellos, en lo que ellos hacen con sus manos. Óigame, y cuando se habla de la fe y van a decir, no, esta es una persona de fe, es porque cree en este santo, cree en el otro santo, cree en el otro, y le dicen, este es el milagroso, este es el poderoso. No sé si el pastor ha tenido la experiencia de votarle a una persona que adora dioses, de votarle sus dioses, pero eso es increíble. Yo recuerdo una vez que una señora empieza a venir a la iglesia y tenía miedo porque tenía en su casa una colección de dioses y unas ollas de hierro, eran unas cositas así, y había uno que le decía, este es el poderoso, este es aquel. Bueno, uno tiene que votar estas cosas, pero Dios está por encima de todo eso. Quería recalcar esto y que cuando ustedes lean en la Biblia, antes del Éxodo, el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé, sepan que la razón es que el que escribió el Génesis y el que escribió antes de esto fue Moisés. Moisés fue el que escribió y cuando él está escribiendo, él puede decir Jehová porque él está escribiendo de lo que había pasado. Y él fue el que Dios le dio el nombre de Jehová. Son cosas que en la Biblia está y es bueno que nosotros sepamos. ¿Cómo, con qué nombre se manifestó Dios antes de Jehová? ¿Cómo él decía, aquí yo estoy? ¿Cómo él decía que era? En la Biblia se presentan algunas maneras en que Dios se presentó. ¿Trajeron lápiz para escribir? Para que anoten textos. Si no lo trajeron, pues después pueden tener también, ¿no? Por ejemplo, no se preocupen, que ustedes pueden tener una copia de esto también o pueden tenerlo después. Por ejemplo, en Génesis 17, de los versículos 1 al 8, Dios se presenta como el Todopoderoso. O sea, se presenta como el que todo lo puede. La palabra que se utiliza aquí es El Shaddai. El Shaddai significa Dios que todo lo puede o todopoderoso. No se preocupen por los textos que van a copiar, después ustedes lo pueden copiar y lo pueden tener, para que la mente puedan llevarla a lo que les estoy diciendo. En Génesis 14, 18, se presenta como Dios el Altísimo. Ustedes notan que son características de Dios, ¿no? Como el que todo lo puede y también como el Altísimo. La palabra que se utiliza para Dios Altísimo, el que lo posee todo, pues la pronunciación que yo les voy a dar es como yo lo estoy leyendo en español, no sé si es la pronunciación correcta, es el Elyon. El, que cada vez que vean ustedes esta letra, el, significa Dios. Él siempre es Dios y en la Biblia cada vez que hay un nombre que tiene él es algo relacionado o que tiene que ver con Dios. Él
El Yon es E-L-Y-O-N. Así se manifiesta Dios aquí. Quiero, antes de seguir diciéndole estos nombrecitos, que ustedes entiendan por qué Dios se presenta así. Dios quiere que sus hijos sepan que no hay cosa que Él no pueda hacer, que fuera de su poder no hay ninguna cosa, que el poder de Dios lo alcanza todo. La otra, cuando dice Dios altísimo, que Dios que está sobre todo, es que Él quiere que sus hijos sepan que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, dando esta idea para nosotros los seres humanos del Altísimo. Miren, nosotros estamos aquí en el basement de este edificio. Si tuviéramos una ventana para ver hacia afuera, nuestra mirada sería reducida porque estamos abajo. Si vamos al lugar donde nos reunimos arriba y miramos hacia afuera, nosotros tenemos una panorámica un poquito más amplia. Si subimos al techo del edificio, nuestra vista va más allá. Si subimos a una montaña, nosotros tenemos una panorámica más grande y mientras más alto estemos, más abarcamos, más podemos saber. Si uno va en un avión, entonces su vista llega mucho más allá. Y saben que cuando yo subo un avión, a veces me vuelvo adivino. Sí. No sé ustedes, pero yo sí, porque me he puesto a hacer esto. Porque cuando el avión tiene una altura, que usted ve los carros abajo, usted ve que el carro en la carretera, uno viene y el otro va. Y usted ve que por aquí va uno y por allá viene otro, usted calcula, se van a encontrar por allí. Y yo sé, y usted lo ve, porque usted está arriba, en ese sentido que yo estoy diciendo. ¿Qué nos da a entender nosotros que Dios es el Altísimo? Que Él todo lo ve. Que todo lo ve, todo está bajo su cuidado, todo está bajo su alcance, inclusive hasta el futuro de nuestra vida. Porque nosotros no sabemos más allá de la punta de nuestra nariz qué va a pasar. Pero Dios que está encima, Él ve, no solo de cuando nosotros nacimos, Él sabe todo de nuestra existencia hasta el final. Y también Dios, y Dios quiera que sea así, nos ve a nosotros en la tierra nueva. Amén. Cuando estemos allí, son los conceptos por los cuales Dios se presenta. Y cuando uno lee la Biblia, cómo uno debe entenderlo. Aquí tenemos ya Dios que todo lo puede, Dios que es altísimo. También la palabra El Olam, que significa Dios eterno. ¿Qué cosa es eterno? Ninguna cosa que tiene inicio es eterna. Ustedes captan esto. Ninguna cosa que tiene inicio es eterna. ¿Por qué? Porque tuvo un inicio. Digamos, cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados y vayamos a estar con Dios por la eternidad, en un sentido vamos a tener la eternidad, porque no nos vamos a morir, pero tenemos un inicio. Dios está diciendo aquí que Él no tiene ningún inicio, que Él existe de siempre. Cuando la Biblia comienza a escribirse, se utiliza un texto con que el Espíritu Santo inspira a Moisés que comience así. El texto es esto: en el principio creó Dios. Sí, dice cielo y tierra. Ok, pero en el principio es la base de la eternidad. Antes que existiera cualquier cosa, Dios, el Eterno, es el Creador. Dios quiere que sus hijos reconozcan que Él es antes de todo y va a ser siempre y será siempre. Nosotros estamos confiando no en un muñeco que nosotros inventamos, no en una cosa, sino que estamos confiando
en aquel que siempre ha sido, que crea y que tiene amor por sus criaturas. Por eso Dios se presenta de estas maneras. La otra es la presentación de Dios como Adonai. Pastor, ¿dónde se encuentra la palabra Elión? Mira, estas palabras que yo te estoy dando están en la Biblia. Tú vas a leer que dice Dios. Dios dijo o Jehová dijo, pero tú entonces tienes que fijarte de qué está hablando. No hay nada que se esconda delante de que Dios no pueda hacer. Es Dios poderoso. Cada vez que tú la veas, ahí está, en el libro de Génesis, antes del Éxodo, tú lo puedes encontrar, tú vas leyendo la Biblia, te vas encontrando y vas viendo que se está refiriendo a cada una de estas cosas. Estas palabras. ¿Sí, dime? La palabra Dios antes del Éxodo, entonces es Elión. La palabra de Dios Una de antes del ellas, Éxodo en una son, aplicación. en una aplicación, el Shaddai, el Yom, que yo dije, el Olam, Adonai, son formas que se presentan de Dios con las características estas que estamos diciendo. Cuando ya da su nombre, es cuando Dios le dice a Moisés. De ahí en adelante Jehová, está claro, yo soy el que soy, o sea, el que tengo la vida propia y todo depende de mí. ¿Está bien? Ok. La otra, Adonai. La palabra Adonai, lo que está diciendo es que Dios es Dios o el Señor bondadoso y fiel. Como que esas virtudes de la bondad y de la fidelidad tienen su origen en Dios. Yo diría aquí un poquito más, y ya esto lo estoy diciendo de mi razonamiento. Desde luego, todo lo que estoy diciendo también tiene que ver con mi razonamiento, ¿no? Pero usted lo puede encontrar en la Biblia. Cuando dice que Dios es el Dios bondadoso y fiel, la bondad tiene que ver con el amor. Y esta Adonai, Dios bondadoso, Dios fiel, tiene que ver con ese carácter de Dios. Hay una diferencia entre decir que Dios tiene amor a que Dios es amor. Por ejemplo, nosotros tenemos amor. Tenemos amor por distintas cosas. ¿Cuántas cosas usted ama? Usted puede amar desde un árbol que usted siembra. ¿Alguna vez usted sembró algún árbol? Desde un árbol que usted siembra, usted le tiene cariño. Usted va a amar a su papá, a su mamá, va a amar a sus hermanos, a su familia. También se ama a los amigos, también se ama a la esposa, también se ama a los hijos. Nosotros tenemos amor por distintas cosas. Lo malo es equivocarse y tener amor por cosas por las cuales uno no debe sentir amor. Dentro de esos amores está el amor a uno mismo. El ego, El yo. el egocentrismo, que tiene un peligro. Pero hay una diferencia entre nosotros las criaturas que tenemos amor o sentimos amor a Dios, que su naturaleza es amor. Cualquier amor que haya existido o que existe es de origen celestial. La perversión del amor, que es el egoísmo, es de origen diabólico. El amor al dinero, el amor a la fama, el amor a los primeros lugares, el amor ese de egoísta, es de origen diabólico. Pero Dios es bondadoso, Dios es fiel, y su bondad, su fidelidad, su amor es para nosotros siempre, para los hijos de los hombres, para nosotros siempre, por toda la eternidad. También está la palabra de Dios que es Sabaoth. Usted encuentra en la Biblia esta expresión Sabaoth. Esa expresión Sabaoth significa de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Algunos
dicen, ¿qué cosa es el ejército de Dios? Porque la Biblia habla de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el ejército de Dios? Bueno, cuando usted estudia la Biblia, va a encontrar que el ejército de Dios puede ser más de una cosa. Para algunos, el ejército de Dios son los ángeles celestiales. Para otros, el ejército de Dios es toda la naturaleza, que Dios la maneja, que Él la usa como Él quiere. Y yo creo también que la iglesia de Dios, los hijos de Dios, también podemos formar parte del ejército de Dios. O sea, Dios lo que está diciendo es que no es un Dios impotente, que tiene recursos, que tiene autoridad, que tiene ejército, que Él manda, que Él ordena, que a Él se le obedece. Inclusive en la Biblia usted va a encontrar que en algún momento Dios mandó las langostas para que devastaran a un campo y el ejército de Dios fueron esas langostas que cumplieron su voluntad. Pero lo importante es que Dios se presenta como el Dios de los ejércitos. Cada vez que usted vea esto repitiendo, cada vez que usted vea la declaración Él o la característica de Dios, así Dios se manifiesta con su bondad hacia nosotros, para que nosotros tengamos respeto, reverencia, amor a Dios, que sepamos nosotros que Dios es algo que está por encima de todo, porque a veces los seres humanos nos confundimos y nos creemos superiores. Y una de las formas que tiene el diablo de atacar a Dios y que se está usando mucho en este tiempo es hacer creer al ser humano que lo superior es el ser humano mismo. O sea, que el ser humano puede buscar dentro de él la solución de sus problemas como si nosotros fuéramos Dios. Acuérdense que cuando vino la tentación en el Edén, una de las trampas de la serpiente, del diablo, fue decirle a Eva, si lo comes, vas a ser como qué? Dioses. Vas a ser como Dios. Y eso pues le llamó la atención, voy a ser como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Pero antes ya usted puede leer en el libro de Isaías 14 que Lucifer dijo dentro de sí, subiré a los lados del norte y seré semejante, me sentaré en la pilón y seré semejante a Dios. Es la criatura queriendo ocupar el lugar de Dios. Y aquí ahora se habla mucho de la energía, una energía positiva, busca dentro de ti, tú puedes, para que quitar del ser humano la vista del único que es bondadoso, que todo lo puede, que tiene el control, que tiene la vida, y que nosotros entonces confiemos en nosotros mismos, que somos como la niebla, que hoy estamos y que mañana no estamos. Es buscando la forma de destruir al ser humano. Entonces, ya ustedes saben, porque ya hablamos de el nombre que Dios le dio a Moisés cuando se encontró en la zarza. Eso lo lee usted en el capítulo 6 del Éxodo, que es el nombre que señalamos aquí, donde sale el nombre Jehová y donde sale el nombre de Yahvé. En algunas versiones bíblicas más recientes de la Reina Valera no aparece el nombre Jehová. En algunas versiones, la versión del 90, aparece el Eterno. Porque como que la palabra esta, de donde sale Jehová o Yahvé, esto que se conoce como el tetragramatón, estas palabras, es
en el idioma hebreo lo que tiene que ver con el verbo ser o con el verbo vida, como que es así, da la idea de que es siempre. Entonces, en vez de decir Jehová, dice el Eterno, porque lo que está diciendo aquí es que Dios es eterno, la característica de Dios como el Eterno. Por eso cambia la palabra Jehová y pone el Eterno. Ya una versión como esta que yo tengo aquí, del 2000 o del siglo XXI, cambia la palabra y dice la palabra Señor. Porque en la Biblia también se presenta que Jehová es el Señor. Y la palabra Señor, inclusive Cristo dijo una vez, no llames a nadie Señor, porque el Señor solamente es uno, vuestro Padre que está en los cielos. Los romanos, los emperadores romanos, que ellos también se decían Dios, había que llamarle a ellos Señor, y ese Señor significaba Dios. De hecho, cuando el cristianismo comenzó a ser perseguido por los romanos, este fue su origen, que al César, al líder de los romanos, había que decirle Curios, que significa Señor. Pero ellos solo llamaban Señor a Dios y no le decían Señor al jefe romano, porque solamente Señor es Dios. Por eso los mataban y sabían que era cristiano. Se negaban a adorar al emperador. Voy a aprovechar aquí, ya que estoy mencionando esto, para darles una explicación de un texto bíblico que a veces confunde a algunas personas. Ese texto bíblico está en Apocalipsis, donde dice que Juan estaba en el día del Señor y que tuvo las visiones del Apocalipsis en el día del Señor. El texto creo que es Apocalipsis 1.10. ¿Pueden buscar para ratificar que sea Apocalipsis 1.10? Apocalipsis 1.10, a ver cómo dice ahí la Biblia. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, dice en la versión, Juan, yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí. O sea, fue el momento en que Juan comienza a recibir las visiones del Apocalipsis, en el día del Señor. En algunas versiones, en vez de decir en el día del Señor, dice, yo estaba en el domingo. ¿Qué? Así, algunas versiones dicen, yo estaba en el domingo. ¿Por qué decía el domingo? Por lo siguiente, hay en griego la forma de escribir esto, la palabra que se utiliza es de curios, que es Señor, curiaque emera. Esa palabra usted la busca en su significado y tiene que ver como domingo, porque ese significado se le dio después. Y por eso alguna versión dice, en el domingo recibí. Lo que Juan estaba diciendo es que así como el emperador tenía un día, y ese día era el domingo, porque el domingo es la adoración pagana, también Dios tiene su día. Y el día del Señor no es el domingo. La Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Y Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Y en Isaías 58 también habla, si retajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad y lo llamares delicia. Está hablando, Dios es el dueño del sábado. Aprovecho para explicarle esto porque usted se puede encontrar con ese texto en cualquier momento. Así que con respecto al nombre de Dios tenemos esto que hasta aquí hemos dicho, no que yo haya dicho todo, sino lo que estoy diciendo ahora.
Y quiero también decirles esto. Cuando usted ve a personas que nada más que dicen Jehová, 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 porque ese es el nombre de Dios, ya usted sabe que están equivocados. Porque el nombre de Dios nadie sabe cómo se pronuncia. Solamente están las letras. Es una forma de nosotros los seres humanos decir. Y quiero decirles otra cosa también con esto, porque estamos hablando del nombre de Dios. Hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Al hablar del nombre de Dios, estamos hablando de cosas sagradas. Y al hablar de esto que yo les estoy diciendo, estamos hablando de cosas sagradas. Y uno tiene que tener un límite al hablar de estas cosas. Y darle respeto a Dios y darle la adoración a Dios y tener cuidado de no caer en lo profano. ¿Cómo una persona puede tomar el nombre de Dios en vano? De más de una manera. Y la Biblia dice, no tomarás, lo dicen los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchas personas piensan que eso es maldecir el nombre de Dios, porque hay mucha gente maldiciente que lo está diciendo continuamente. Pero ¿qué le parece a usted si cuando nosotros estamos orando, estamos repitiendo, Señor, Señor, Señor? Uno tiene que tener cuidado, y hasta en la oración, no estar repitiendo el nombre de Dios en vano. Porque cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Y cuántas veces más dijo Padre Nuestro? Ya no lo dijo más. Terminó porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Y terminó, no lo repitió. Cuando usted ore, tenga cuidado. Y después que oye lo que yo estoy diciéndole, si usted ve las personas que el Señor, mira, Señor esto, Señor aquello, tenga cuidado. Pero el nombre de Dios se toma en mano también de otra manera. Si uno dice que es de Dios, pero la vida de uno no está en armonía con lo que se está diciendo, usted es un representante de Dios en la tierra. Porque usted dice, yo soy hijo de Dios, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se bautizó en el nombre de Dios. Y usted lleva una vida como una persona que no conoce a Dios o como una persona cualquiera. O usted no es legal en los negocios, o usted falla de alguna manera, no está tomando el nombre de Dios, hermano. Y no sigo diciéndolo porque hay muchas formas más de tomar el nombre de Dios en vano. Hay quien jura mintiendo por el nombre de Dios, mintiendo o como quiera que sea, no es un nombre para poner, para jurar. La Biblia dice, sea tu palabra sí o sea no. Miren, el día que uno tenga que usar un juramento para que crean en la palabra de uno, es mejor que uno se ponga a revisar qué está haciendo. Porque debemos tener palabra y no tener que estar jurando para que nos crean. Los hijos de Dios debemos distinguirnos por ser personas veraces y que digan las cosas como son, no de otra manera. Bueno, hay una palabra que nosotros usamos y no es bíblica, pero la palabra está bien usada, pero esa palabra no es bíblica y tiene que ver con nuestra fe. ¿Conocen ustedes la palabra Trinidad? Sí. ¿Qué significa Trinidad? Dios en tres personas. A veces hay gente que le pone Trinidad, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y si uno dice no, porque la Trinidad, uno está entrando a un terreno donde está usando una palabra que la Biblia no utiliza.
Nosotros creemos en Dios. Dios es uno. Dios es uno, no más de uno. Pero ese Dios uno no es una sola persona. ¿Cómo puede ser uno y que no sea una sola persona? La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero Dios único está compuesto de 3 personas. En nuestro estudio de Jesús, espero ustedes se acuerden y que lo hayan escrito ahí, ustedes los que estaban aquí, vimos que Jesús y Jehová son exactamente lo mismo. O sea, de Jesús usted puede decir, Jesús es Jehová. El Padre es Jehová, eso no tiene discusión. Solamente para alguno que no estaba presente cuando yo enseñé esto, le voy a dar 2 ejemplos nada más. Y para recordar al que estaba. ¿Conocen el Salmo 23? Estoy repitiendo algo que ya está dicho. ¿Conocen el Salmo 23? Sí. ¿Cómo comienza diciendo? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ahora usted va al libro de Hechos, capítulo 10. No, de Hechos dije yo, de Juan, capítulo 10. Y allí dice Jesús, yo soy el buen pastor. Si Jehová es el pastor y Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿es algún problema? No, y el pastor del Salmo 23 es bueno. ¿Cómo? Que el pastor del Salmo 23 es bueno. Es bueno, es el mismo. Otra declaración, en Isaías dice que el único nombre por el cual podemos ser salvos es Jehová. Isaías 43, 10 y 11 dice eso. Fuera de Jehová no hay quien salve. Y la Biblia enseña que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Cristo. ¿Quién viene por segunda vez en las nubes del cielo? Cristo. Isaías dice, y se dirá aquel día, este es Jehová a quien hemos esperado, lo hemos esperado y Él nos salvará. Cristo y Jehová son los mismos. Cuando vayamos a hablar del Espíritu Santo, yo les voy a enseñar que también Jehová es el Espíritu Santo. Porque Dios, el único Dios, no es un monstruo de 3 cabezas. Es Dios en 3 personas, unidas en propósito, 3 personas distintas. De esto, algunos, y de esto ya yo les he hablado aquí, lo voy a repetir ahora, de estos algunos, para tratar de entender, de comprender, ponen a Dios como un triángulo. Cada ángulo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Pero no es que Dios sea un triángulo. A veces algunos dicen, no, que Dios cuando en la eternidad, para el plan de la redención, pues primero se presentó como el Padre, después se presentó como el Hijo, después se presentó como el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Tampoco eso es cierto. Porque Dios es el Padre, Jehová, el Eterno. Dios es el Hijo, Jehová, el Eterno. De hecho, el que habló con Moisés en la zarza fue Cristo, no fue el Padre. Y el Espíritu Santo también es Jehová, es el Eterno. Y la Biblia tiene prueba de esto. La Biblia tiene prueba de esto, porque presenta en muchos lugares a los 3. En un mismo versículo, en un mismo tópico, presenta a los 3, distinguidos el uno del otro. Y la Biblia enseña. Y les voy a decir, por si alguno tiene alguna duda con esto, ustedes saben que Cristo le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar a el Consolador. ¿Por qué les convenía? Porque Cristo se hizo hombre. Y Cristo mantiene su humanidad por la eternidad.
Cristo en el cielo es Dios con toda su plenitud y Dios tiene una capacidad, diría yo, de ser omnipresente. O sea, Dios puede estar en todos los lugares a la misma vez. Pero Cristo voluntariamente no lo tiene, aunque lo tiene por su naturaleza de Dios, porque Él es Dios, no lo tiene porque se hizo ser humano. Pero el Espíritu Santo convenía porque el Espíritu Santo podía estar con todos a la misma vez. Cristo ahora está en el cielo, intercediendo por nosotros. Dios el Creador, Dios que lo sustenta todo, pero Cristo mantiene la humanidad. Y Cristo como un hombre que está en el cielo, aunque tenga la posibilidad como Dios de estar en todos los lugares, voluntariamente no lo hace. El Espíritu Santo es el que los representa, porque son personas distintas. Y en el plan de la redención, el Padre dio al Hijo, Cristo se dio a sí mismo para salvarnos y el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda todas estas cosas, todas estas verdades. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, sí se ve tres personas, que es un solo Dios verdadero, sí. Sí, antes que se me olvide el pensamiento, que yo recuerdo cuando estaba en la iglesia muy joven, que nos enseñaron a diferenciar eso, que no era una trinidad. Muchas religiones rezan y dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros como jóvenes nos enseñaron que no era una trinidad, sino que llamamos a ese tres en uno deidad. La palabra deidad pues significa Dios, tiene que ver con Dios. La palabra Trinidad es una palabra que se ha inventado o se ha creado para que nosotros sepamos que es tres. Y aunque no aparece en la Biblia, sí da vestigio que sean tres. Pues lo que nosotros tenemos que hacer ahora en este momento es presentarles a ustedes por qué se cree que sean tres y no cuatro. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Saben que hay otra cosa que también, porque miren, nosotros somos seres humanos y nosotros pensamos en Dios como seres humanos que somos. Los seres humanos tenemos limitantes y ya vimos desde un principio, y cuando estudiamos de Cristo también lo vimos, que dice que Cristo existe antes de todas las cosas. Miren, Dios es sobre todo. Y cuando uno habla de Dios entra en un terreno que tiene que tener mucho cuidado, porque no podemos meter el concepto de Dios en nuestra cabeza, porque nosotros somos criaturas. Ustedes saben que Dios existe antes que todo existiera. Dios existe, Él creó todo. Que haya uno que existiera con vida propia, que no derivara de nada, está bien, pero que ahora sean dos, que tiene vida propia, que no deriva de nada, que la tiene de existencia, y que ahora descubrimos que en vez de dos son tres. Eso como que a la mente de verdad que, entonces por esos mismos conceptos nuestros, es que los seres humanos se han puesto a inventar cosas. Dicen esto, dice aquello, dice lo otro, pero Dios está por encima de todo. Y en este estudio que estamos teniendo, lo que sí quisiera que quedara bien plasmado es esto. Nosotros estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Estamos tratando de conocer a Dios en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la vida eterna está en esto, en conocer a Jesús y a Dios que lo envió. Esa es la vida eterna. Pero nosotros solamente podemos llegar hasta donde Dios se manifiesta. Ir más allá de eso es pecado. Inclusive por la eternidad tendremos que tener también cuidado con esto. Vamos a ver ahora Dios no como uno, sino el mismo Dios como más de uno. Que también lo hemos dicho aquí, pero bueno, vamos a repasarlo.
Dios como más de uno. Cuando Dios estaba en la creación y fue a crear al ser humano, ¿cómo dijo Dios? Hagamos Hagamos al hombre al a hermano. nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si dice hagamos, Había otra persona. hay más de uno. Otra cuestión tiene que ver con la caída del hombre, cuando el hombre estaba en el Edén y entonces Dios lo saca del Edén después que pecó, y eso usted lo puede leer en Génesis 3:22. Dios dice allí, vamos a sacar al hombre, no vaya a ser como del árbol de la vida y sea como uno de nosotros. No dice que sea como yo. Se ve que hay una conversación entre más de uno. Y sea como uno de nosotros. También usted puede encontrar en Génesis capítulo 11 y versículo 7, cuando habla de la Torre de Babel, que Dios dice, descendamos y confundamos. En la Torre de Babel lo dice Jehová, descendamos y confundamos, porque es más de uno. Y cuando usted va al libro de Isaías, y usted lee en Isaías capítulo 6, versículo 8, usted va a encontrar que Dios, bueno, vamos a buscar. María, ¿lo puedes buscar ahí? Sí, Isaías, ¿qué? Isaías capítulo 6, versículo 8, para Aquí lo tengo. a ver cómo dice. Ok. Capítulo 6. Ok, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? por nosotros? ¿Se dan cuenta que Dios es uno? Ahora les voy a hacer una explicación con respecto a la palabra uno que nos puede ayudar un poquito a entender esto. Desde luego, es una explicación solo como un recurso para que podamos entender esto. Pero no alcanza a plenitud por la grandeza de Dios, ¿no? Cuando uno dice la palabra uno, inclusive así está en el original de la Biblia, con dos palabras, una es Yaquit y otra es Jehak. Pero cuando uno dice la palabra uno, a veces uno dice uno cuando se está refiriendo a más de una cosa. Y a veces uno dice uno cuando se refiere a una sola cosa. Por ejemplo, aquí tenemos al pastor con sus dos hijos y su mamá. Ellos cuatro son una familia. ¿Cuántas familias son? ¿Cuántas personas presentes aquí? Cuatro. Es la palabra uno. Usted dice una arboleda. Una arboleda. ¿Cuántos árboles tiene? Un montón. Pero es una. Usted tiene Un cuando... enjambre. ¿Eh? Un enjambre. Un enjambre, ahí tiene. Un enjambre. ¿Cuánto hay? Sí. Tiene cuando Faraón tuvo los sueños y le dice a José, yo soñé un sueño así, 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 dijo, y después soñé otra cosa. ¿Qué le dijo? José, el sueño es Uno solo. uno. Y eran dos. Y eran dos. A veces la palabra uno significa más de una cosa. Ahora, la palabra uno, cuando es una sola cosa. ¿Cómo se llamaba aquel juez que tuvo Israel? A ver, le estoy haciendo un examen bíblico a ustedes. Aquel juez que tuvo Israel, que él era hijo de una concubina de su papá y los hermanos lo habían desterrado. Y cuando vino la guerra estaban ellos, dijeron, vamos a llamar a fulano. Y cuando llamó a fulano, ese fulano dijo, ¿me van a hacer de ustedes su líder? Dijo, sí, sí. entonces dijo, bueno, ok, pues yo voy. Entonces, Jefe. pues te levantaste. No, Ok, también está muy bien. bien. Estaba poniendo, ¿no? Que él dijo, cualquiera que salga a recibirme lo voy a Sí. sacrificar. Y sacrificó su hija, el pobre.
Jefté. ¿Cuántos hijos tenía Jefté? Una hija. Una sola tenía y era hija. Se quedó sin descendencia en aquellos tiempos que la descendencia era tan importante. Pero hablando de Cristo, como Cristo se presenta, Cristo es el único Hijo de Dios. ¿Notan la diferencia? La palabra Dios, si ustedes notan lo que yo les dije al principio, siempre se presenta como plural. Elohim es Dios en plural. No se presenta a Dios como uno solo. Por eso decía, hagamos, descendamos. Y que sean tres. Bueno, vamos a analizar una cosita aquí. Ustedes conocen la bendición sacerdotal que está en número. Jehová Te bendiga. te bendiga Y te y guarda. te guarde. ¿Cómo sigue? Del Padre. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Jehová tenga tenga de ti misericordia y bendecirás en el nombre de Jehová. Ponga en ti paz. ¿Por qué tres Jehová? Porque dice, léanlo ahí el número. Ustedes lo pueden. Es una curiosidad. Jehová te bendiga y te guarde. Presenta tres Jehová y después dice, bendice en el nombre de Jehová. Y así bendecirás. Sencillamente porque Jehová son tres. También ahí en Isaías cuando dice santo, santo. En Isaías 6, santo, santo, santo. ¿Por qué no dijo santo dos veces? ¿Por qué no dice santo cuatro veces? Solo dice santo, santo, santo. Y en Apocalipsis repite lo mismo otra vez. Santo, santo, santo. ¿Por qué tres? Porque sencillamente santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. Y voy a dedicar un tiempito, voy a saltar algunas cosas, no voy a hacer esto demasiado largo. Voy a darles a ustedes ahora unos textos que usted puede encontrar en la Biblia, los tres. Varios textos. Si tienen que anotarlo, anótelo, si no después a ver cómo ustedes sacan copia de esto, tiene una copia de todo este material, lo puede sacar aquí, pero vamos a pensar un momentico en Cristo. Cristo fue bautizado, ¿verdad? Ustedes pueden relatarme cuando Cristo fue bautizado, ¿qué sucedió? La paloma bajó. El Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma Y la voz Bajó. que dijo, este es mi hijo. y una voz que dijo, Este es el Hijo amado. este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. ¿Quién fue el que habló? Dios. Hay personas que dicen, los que defienden que Dios es el mismo, que el mismo Padre es el Hijo y todas esas cosas, yo no sé cómo explican. Dice que fue el mismo Cristo el que se habló. Pero sería mentiroso que Cristo mismo se hubiera hablado del mismo, porque ahí tienen ustedes Cristo bautizándose. Y acuérdense que Cristo era hombre, pero era Dios también, eso ya lo vimos. Cristo bautizándose, el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo y la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, con el cual me siento contento o me complazco. Ahora, los otros textos que les voy a dar. Miren, en cada uno de estos textos, usted puede encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En cada uno de los textos que yo les voy a dar ahora. No los vamos a leer porque sería alargar y alargar, que no es sino que quede bien enseñado. Así que anoten los textos siguientes ahí. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 14. Solo les doy los textos ahora. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Aquí están los tres presentes. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2.
Romanos, voy muy rápido. Sí. Ok, entonces repetimos lo primero, 2 Corintios 13, 14, Primera de Pedro 1, 2, Romanos 15, 30, Romanos 15, 30, ¿Alguien tiene un lápiz de la mesa que no ¿para escribir? Sí. Bueno, ya como estamos adelantados, mejor le saca copia a esto. Ah, ok. Y ya lo tienes aquí. Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. María, tú me dices cuando digo el otro, porque tú estás copiándolo en el teléfono. Sí, a Gálatas 4:6. Judas 20 y 21. Judas 20:21. Ajá. Ok. Porque nos damos que tiene un solo capítulo. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Fíjense cómo hay, y hay más. Yo solamente les estoy dando esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Efesios 2, 18. Efesios capítulo 2, 21 y 22. Y el último que les doy ahora es Tito 3, 4 al 7. Repito, no significa que sean los únicos, solo que son los que yo les estoy dando. Porque la Biblia está llena de referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Inclusive cuando los dones se dan a la iglesia, los dones los da el Padre, los da el Hijo y los da también el Espíritu Santo. No quiere decir que este tema pues tenga todo, hay muchas cosas más que decir, pero lo que yo traje para compartir con ustedes hasta el momento de este tema es lo que hasta aquí he dado. En conclusión, Dios hemos visto que no es una sola persona, que Dios es tres personas. Es como si fuera el nombre de una empresa. Y es Dios. Ahora, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Mi cerebro no abarca todo esto. El de ustedes tampoco lo puede abarcar ni el de nadie. Pero hay un texto en la Biblia que yo hago mío en este momento. El texto que yo hago mío en este momento y que le brindo a ustedes para que ustedes también lo hagan es: por fe entendemos. Yo creo en lo que la Biblia dice, aunque no lo pueda comprender todo. Y la Biblia dice Por fe. que Dios dijo hagamos. La Biblia dice santo, santo, santo. La Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo en el Padre, y creo en el Hijo, y creo en el Espíritu Santo, y creo que los tres forman el único Dios verdadero. Amén. Que ese Dios todo lo puede, está sobre todas las cosas, es un Dios de amor, es un Dios que tiene los ejércitos, todo es lo más grande que hay. Y creo que al creer en Dios y ser nosotros hijos de Dios, tenemos lo más grande que se pueda tener. Amén. Lo más grande que se puede tener para un ser humano es la confianza en Dios. Dijo una vez David, y yo se los dije a ustedes aquí también, cuando el profeta Samuel se murió, y el profeta Samuel ayudaba a David, lo amparaba, ahora David se ve sin ese apoyo humano. Dice David en el Salmo, creo que es el 121, creo que,
dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque sea algo que no podremos jamás entenderlo a la plenitud, somos más que dichosos porque somos hijos de Dios y creemos en Dios. Así que en nuestro estudio, Dios nos bendiga. Amén. Y hasta la próxima, donde vamos a estudiar del Espíritu Santo, pero yo no sé qué hora es. Son las 6. 6. ¿Ya? Ya.